El autor solo escribe la mitad del libro, de la otra mitad debe ocuparse el lector, dijo el gran Joseph Conrad. Gracias por acompañarme en la Biblioteca Imaginada, un espacio diseñado para compartir libros y autores de todo tipo, donde todo lector tiene espacio porque todo libro es bueno en la medida que nos permita analizar, pensar, imaginar y compartir. Soy Benjamín Edwards y hoy nos van a acompañar Selene Rosales y Víctor Cela. Selene tiene una cuenta en TikTok donde habla de libros, prefiere los clásicos y la ficción histórica. Es comunicadora. Ahora trabaja en relaciones públicas y por más de 10 años ejerció como periodista. Ella ama a los perros. Víctor es un emprendedor y comunicador de profesión, padre de 2 niñas y es un apasionado de la metafísica. Selene nos va a presentar a José Donoso con El obsceno pájaro de la noche y Víctor a Jorge Luis Borges con su biografía de Tadeo Isidoro Cruz enmarcado dentro del libro El Aleph. Mi nombre es Benjamín Edwards y bienvenidos. ¿No? Venimos conversando hace un buen rato. Oye, Selene, te quería preguntar lo siguiente. ¿Cuál fue el primer libro que recuerdas que te marcó? El primero que recuerdo haber leído completo y que me marcó y que después de eso dije, quiero seguir leyendo, fue La vida es sueño. ¿La vida es sueño? Sí, la leí cuando tenía 11 años y Wow. wow. Hasta ahorita me acuerdo de fragmentos así enteros, si no me falla la memoria, sí, A pero ver, la verdad, a ver. no me da vergüenza ahorita decirlo, pero sí, o sea, por mucho tiempo lo guardé porque me impactó demasiado los monólogos de Segismundo, de cómo él, sobre todo se comparaba con las aves o con otros elementos de la naturaleza y decía, cómo yo tengo menos libertad siendo un ser humano pensante. O sea, un clásico te llama la atención primero. Sí, ese fue el primero, cuando estaba en primer año de secundaria, y la verdad, o sea, me impactó porque en ese momento yo pensaba que solamente, o sea, me gustaban los números y decía, de letras no voy a saber nada. Yeah. Nada. Y cuando leí ese libro por obligación, porque me lo encargaron en el colegio, me quedé, wow. ¿Y tú eres generación Harry Potter? Sí, leí también Harry Potter, Yeah. pero llegué hasta el 5º o 6º libro porque todavía no salía el 7º, Yeah. y mientras esperé el 7º se me quitó el gusto y no. Sí. Buenazo. ¿Y tú, Víctor? Bueno, en mi caso, yo estaba bastante influenciado antes de entrar a la literatura por algunas enciclopedias que estaban en mi casa presentes, ¿no? Entonces yo recuerdo que cuando era muy niño, te digo 6, 7 años, había unas enciclopedias que se llamaban El mundo de los niños, ¿no? Estaban divididas por tomos, algunos de astronomía, otros de historia, otros de literatura. Y para mí en ese momento era un triunfo leer el volumen de literatura porque tenía cuentos de 1 o 2 páginas máximo, ¿no? Pero para un niño mantener la atención ese tiempo era algo fascinante, ¿no? Y yo me embebía en verdad de todos esos libros, ¿no? Y ya un poco más adelante, cuando ya tenía 10, 11 años, empecé a leer otra colección de libros que estaba en mi casa que se llamaban Los Multiaventuras, que eran libros con historias como Drácula o algunas historias de fantasía, pero lo divertido era que tú avanzabas en la historia y tenías que decidir una acción del protagonista y eso te llevaba a una página u mira. otra. Entonces tenías diferentes finales y podías interactuar con el libro de diferente manera, ¿no? Entonces yo creo que eso fue fundamental en mi iniciación en la lectura para que posteriormente ya le encuentre gusto a cosas más densas, ¿no? O sea, el libro como un juego, digamos. El libro como un placer y un juego, sí. Un juego, claro. Y la enciclopedia era ir descubriendo cosas, ¿no? Sí, y con imágenes, o sea, y creo que también me dio un gusto de que no solo disfruto de la lectura escrita, sino de la música y otras cosas, porque mi experiencia inicial fue así, ¿no? Claro, a mí me llamó atención porque yo empecé a leer la Biblia, ya mi casa era súper católica, todo, y había varias Biblias, pero diferentes épocas. Ajá. Entonces están las Biblias nuevas, las que eran como ya pasadas por agua tibia, ¿no? Pero estaban antiguas, que eran más duras, pues. Entonces un día me llego y digo, voy a sacar el cálculo de cuánto tiempo ha pasado, pues, ¿no? A ver, y hay una de las secciones de la Biblia, no recuerdo exactamente cuál es, que te pasan Matusalem y todos los patriarcas para abajo. Ajá. Yo sumaba las edades y decía, no me cuadra, pues, ¿no? Entonces andaba con calculadora, con cuadernitos, claro, y se convierte como en un juego, ¿no? Sí. Y me imagino que cuando leíste La vida es sueño, me imagino que también, o sea, había algo que te ibas descubriendo, ibas generando cosas que no creías que era posible, digamos, en un libro encontrar, ¿no? Sí, o sea, bueno,
De verdad, para empezar, yo no pensé que un libro escrito hace cientos de años fuera a ser tan entretenido, por un lado, y era ameno, o sea, no encontraba nada raro y también nada así como muy arcaico. Para Nada. mi edad, mis 11 años, era como normal. Y aparte era muy hermosa la forma que estaba escrita. Decía, ¿cómo puede escribir una historia así tan terrorífica de que alguien le enseñara en un calabozo toda su vida de una forma tan hermosa? O sea, eso me impactó mucho. La seducción de las palabras, ¿no? Sí, lamentablemente no tuve la experiencia que tuvo Víctor de encontrarse con un libro así de que te lleve a una aventura diferente, o sea, no. Pero lo que sí me ha recordado mucho es que, al menos cuando era pequeña, se leían muchas enciclopedias, creo que ahora, ¿no? Se ha perdido Sí. Sí, la silueta se ha perdido pues, por el por aparatito, el pues, ¿no? móvil. Sí. Sí. Así es. Bueno, entremos entonces a los libros que los traen. Claro. A ver, Selene, toda esta pasión que nació probablemente a tus 11 años, te llevó hoy día a contarnos sobre un libro. ¿Qué nos vas a contar? Sobre este libro, El océano pájaro de la noche, ¿por qué por este libro? Es que creo que es uno de los libros que más me ha marcado este De año. José Donoso. Sí, de José Donoso. Me ha impactado muchísimo porque es rarísimo, es un libro rarísimo, único, y creo que es el que más ha impactado en mi forma de leer. Y lo he leído recién hace unos 2, 3 meses, pero sentí un cambio a partir de entonces. Y bueno, este libro trata sobre se puede dividir en dos historias, porque las historias giran en torno a dos casas. Una es la Rinconada y la otra podríamos decirle la Encarnación de la Chimba. Es un nombre más largo, pero no lo recuerdo completo, pero la Chimba y la Rinconada. Las dos casas son propiedad de la familia Azcoitía, de Jerónimo Azcoitía y su esposa Inés. Y bueno, por un lado, la Rinconada es como, trata la historia que gira en torno a esta casa. Trata de que, bueno, Jerónimo e Inés trataban de tener un hijo y no podían. Llevaban años tratando de que su descendencia, pues tenía alguna descendencia porque era una familia muy adinerada. Todo el país estaba esperando que se reprodujeran, básicamente, porque pues venían de una familia de que todos habían sido pues ministros, gente muy poderosa, y estaban esperando al heredero y no venía, no llegaba, hasta que por fin nace. Parece que con no sé, hasta de repente con brujería parecería. Y cuando nace, resulta que es un niño deforme, totalmente deforme, y no con una pequeña malformación, sino totalmente monstruoso, según lo describen, como que la boca no está donde debería estar, ni los ojos, como un monstruo, así lo describen. Y el asunto es que como este Jerónimo de Azcoitía ocupa una posición muy importante en el país, se puede decir que es el hombre más importante de ese país, entonces le da muchísima vergüenza, no quiere que nadie sepa que ha tenido un hijo así tampoco, pero la excusa que él se da para no sentirse un miserable por hacer esto es que dice, no, yo quiero que este ser, que es mi hijo, no sufra exponiéndolo al mundo, dándose cuenta de que es deforme, que lo discriminen. Voy a crear un mundo para él, solamente para él. Lo encierra en la Rinconada y como este chico es deforme, este niño, ese bebé, entonces dice, bueno, voy a llenarlo de monstruos igual que él para que él crezca creyendo que él es normal, y además va a ser el rey de todos. Entonces va a tener un mundo a su medida, va a ser totalmente feliz. Y bueno, por supuesto, él va a seguir teniendo su vida perfecta, ¿no? Y todo. Y no le va a molestar en nada la existencia de este niño que se llama Boy. Y entonces ya lo puebla de monstruos y todo eso. Y bueno, y por otro lado está la casa de la Chimba, que está poblada sobre todo de las llamadas viejas, así la llama el narrador. En esta casa sobre todo está el narrador de toda la historia, que es el Mudito, que es un ser que él dice que ha perdido su identidad, que ha perdido su nombre, que no es nadie y que ni siquiera ya es un hombre, que es una de las viejas más de la casa. ¿Y a qué se refiere con estas viejas? Esas son mujeres que antes eran sirvientas de gente adinerada, que una vez llegando a cierta edad y ya no siendo productivas, digamos, estas personas las mandan a esa casa para que lleven sus últimos años, y ahí, ¿no? Pero como viven en tanta miseria, en tanto abandono, ellas han perdido básicamente su identidad. No hay nada que distinga, un rasgo que distinga una de otra. Son una vieja más, una vieja menos. Y este Mudito dice, me han quitado todo lo que yo era y ahora soy una vieja más. Y estas viejas, luego también el escritor mismo dice que representan todo lo que él detesta de su país, que es Chile, que detestaban en ese entonces, al menos todo lo retrógrado, todo lo ultraconservador, lo religioso, lo mojigato. Y estas viejas son así, son viejas que viven ahí subsistiendo en la pobreza, en la miseria, pero que sobre todo están tratando de guardar las apariencias. Si hay una niña que evidentemente fue abusada sexualmente, porque también hay huérfanas en esta casa, huérfanas que digamos no hay nadie que se haga cargo de ellas ni nada, entonces están ahí como abandonadas, y una de estas niñas sufre abusos sexuales.
y las viejas, cuando se queda embarazada, en lugar de decir, ay, ¿quién violó a la niña? No, dicen, ay, un milagro. Es una virgen, es una santa. Entonces vamos a canonizar el bebé, va a ser nuestra vía para irnos al cielo. Y ahí comienzan a tejer también ideas monstruosas sobre qué hacer con el niño. Este niño va a ser nuestro porque nos va a llevar al cielo. Entonces este niño no puede tener una vida propia. Este niño no tiene que conocer el mundo, no tiene que contaminarse, no tiene que saber nada del exterior. Es posible, sí es posible que no aprenda ni a caminar ni a hablar, pero que siempre dependa de nosotros. A mí eso me dio escalofríos. Esa parte me dio muchísimos escalofríos. Y, y bueno, la historia continua es espectacular. ¿Y por qué te gustó? Me gustó porque es que es rarísima, es la forma que está narrada, no tiene lógica por rato, o sea, como que unos hechos se contradicen con otros, en una versión, el narrador, el mudito, a veces te cuenta que esto pasó así, y luego en el siguiente capítulo te cuenta que las cosas fueron de otra manera, y se contradicen las realidades, y es como si estuvieras en una pesadilla, te hubieras introducido a una pesadilla, y eso me gustó porque es como muy real, es como vivir una experiencia muy única, muy real de sumergir de todo eso, pero sobre todo, además de eso, me gustó porque toca temas que me parecen sumamente relevantes y que no los he visto así nomás en casi ningún libro, como esto de hablar de la pérdida de la identidad. Por ejemplo, cuando hablan de que este niño lo van a anular básicamente, de que va a crecer siendo como un ser en algún momento el mudito utiliza como metáfora el ser el imbunche de la mitología mapuche. Dice que el imbunche pues era este ser al que le cosían la boca, todos los orificios del cuerpo para que quede encerrado dentro de sí mismo. Y decían que básicamente esto iban a hacer con el niño. Entonces, y esto como es como una metáfora de también que el mudito ha perdido su identidad y todo esto habla de esa anulación que muchas veces la sociedad busca en algunas personas porque son distintas. Y este ser distinto se refleja también en otra historia de la Rinconada, cómo estuvo encerrado ahí Boy porque era distinto y ahí estar con otros congéneres como que se sentía normal. Y aquí pasa también algo en esta historia de la Rinconada que me quedó pensando mucho, y es que cuando a Jerónimo, el padre de este niño deforme, en un momento le tienden una trampa y lo encierran allí, y le hacen creer que él es el deforme porque todos son deformes y él es el, digamos, hegemónico. Entonces como, ahí ya no es hegemónico, ahí él es el monstruo. Entonces lo marean tanto que lo aturden y él llega a odiarse y a despreciarse a sí mismo y sintiéndose un monstruo. Entonces esta forma de tocar ese tema de lo distinto, de todo lo que queremos ocultar y ocultar bajo la alfombra, a mí me impactó muchísimo. Y dirías que es una novela, porque fue escrita hace muchos años, ¿no? Sí. Que es una novela contemporánea, o sea, que podríamos leerla y podríamos entender cómo funciona el mundo hoy día con todas estas metáforas. Sí, por supuesto, porque de lo que trata principalmente es de esto que no queremos ver y la sociedad sigue siendo igual, así de negacionista. O sea, siempre va a haber esto que no queremos, que queremos ocultar, que es feo, lo que nos da vergüenza y está en todos lados. Claro, en esta realidad se nota que, bueno, es que es latinoamericana, pero creo que se puede extrapolar a toda la sociedad. Bacán. O sea, El obsceno pájaro de la noche, ¿le recomiendas? Sí, muchísimo. Súper. Víctor. Solamente quería comentar porque a mí me pasa que a veces a partir de las ideas que comparten me saltan otras ideas en construcción, ¿no? Entonces me llamó muy poderosamente la atención este hecho de que tan atroz, ¿no? Que puedes engendrar algo y porque es imperfecto despreciarlo, ¿no? Entonces eso me hace evocar un poco tal vez una idea más religiosa de que de repente Dios en su creación quiso hacer un hombre mucho más perfecto de lo que le salió, ¿no? Y porque él es majestuoso, él es divino, es infinito, ¿no? Y al ver su creación tan rebajada, Medio tela, sí, ¿no? nos desterró al paraíso y Claro. nos puso acá, ¿no? Y la otra idea que me parece interesante es cómo te juntas con otros monstruos para poder hacer un mundo a tu medida, ¿no? Yo recuerdo que cuando era mucho más joven, tenía 17 años, y básicamente leía obsesivamente, no sé, Nietzsche, Cioran, Schopenhauer, Camus, filosofía, cosas muy existencialistas. Esos eran como mis monstruos que me ayudaban a entender el dolor de mi angustia existencial en ese momento, ¿no? Entonces yo me poblaba de esos personajes para poder hacer mis días más llevaderos, ¿no? Bueno, sí, yo creo que, bueno, yo no he leído ese libro, el que es presentado a Selene, y me parece que es un libro súper contemporáneo, y la forma en que se escribe, creo que es una forma en la que, digamos que como no estamos habituados, nos desafía, y a veces uno
los libros fáciles son los más leíbles muchas veces, lo que tiene una estructura tradicional, qué sé yo, pero estos libros difíciles son los que dejamos guardaditos, ¿no? Y los tratamos de evitar. Hay libros escritos de forma difícil, por ejemplo, y libros que son difíciles per se porque son crípticos como el que nos va a presentar Víctor, ¿no? Que es otra cosa. A ver, pongan su libro al costado. Sí. Hasta el ¿No? tamaño y el color son Sí. diferentes. Son Sí, antónimos. así es. Entonces, ¿qué nos vas a traer hoy día? Bueno, les voy a presentar El Aleph de Borges. Esto es un libro de cuentos cortos, en realidad. Eh, Puedes tener cuentos de 3, 4 páginas, que creo que en ese tiempo donde la atención está tan fragmentada es bastante llevadero, ¿no? Em, y dentro de los cuentos cortos que he leído, les voy a comentar de algunos de ellos en particular, ¿no? El que es mi favorito en este libro, y creo que mi cuento favorito en general, es la biografía de Tadeo Isidoro Cruz, ¿no? Em, y para contarles de qué va, esta historia está ambientada, digamos, en la Argentina rural del siglo XIX. Y Tadeo es una persona de campo, es alguien fuerte, decidido, ¿no? Que en cierto momento en una trifulca logra darle muerte a otra persona, ¿no? Entonces, a raíz de ese hecho es perseguido por la justicia. En ese tiempo los militares pues asumían el rol de impartir justicia y buscan apresarlo, ¿no? Entonces llega cierta noche donde él está huyendo y lo rodean varios hombres, ¿no? Está la luna llena, canta un pájaro y él decide que no se va a rendir, saca un cuchillo y empieza a pelear, a herir hombres. Y en esa pelea finalmente es derrotado y es encarcelado, ¿no? Pasan los años y como parte de su castigo él tiene que hacer el servicio militar obligatorio, participa en varias guerras, se asimila al ejército y prácticamente va ascendiendo en esos rangos de la tropa, ¿no? Y ya dirige a sus propios hombres y todo. Ha pasado mucho, mucho tiempo, ¿no? Y llega un momento en que recibe la noticia en que hay un desertor al cual tienen que castigar porque le debe 2 muertes a la justicia y hay que apresarlo. Entonces él va con sus hombres llegan primero, ¿no? Y cuando él llega, se reproduce un poco la misma escena, ¿no? Es de noche, la luna llena, canta un pájaro, ve a todos tus hombres rodeando a esta persona que lucha con fiereza y no quiere dar su brazo a torcer, ¿no? Entonces, para no rebajar a Borges, voy a leer las palabras de esa parte que es el clímax, ¿no? Cuando él dice sobre Tadeo, ¿no? Comprendió que un destino no es mejor que otro, pero que todo hombre debe acatar el que lleva adentro. Comprendió que las jinetas y el uniforme ya lo estorbaban. Comprendió su íntimo destino de lobo, no de perro gregario. Comprendió que el otro era él, ¿no? Y obviamente, y bueno, él está al mando, pero se quita su ropa, se va al lado del desertor y dice, yo no voy a permitir que se bate un valiente, y se pone a luchar a su lado, que finalmente no era otro que el Martín Fierro, que es otra figura icónica de la literatura de Argentina, ¿no? Entonces, cambia su destino, digamos, ¿no? Y su destino Wow. no es que cambie el destino, digamos. En realidad, él siempre ha sido el Recupera. mismo. Él, por decirlo en tiempos de hoy, se aburguesó y siempre fue un rebelde. Entonces Sí. vuelve a ser rebelde. Sí, Interesante. sí. ¿Y por qué deberíamos leerlo nosotros? A mí me parece bastante esperanzadora la idea que lleva dentro, porque en el fondo te dice que uno puede estar perdido en la vida, de repente has tomado malas decisiones, o por ahí has cometido hechos atroces, no importa lo que hayas pasado, siempre hay un espacio para la redención, ¿no? Siempre hay un momento en que te puedes confrontar contigo mismo, tú sabes lo que eres, ¿no? Y puedes cambiar de giro, ¿no? Como en este caso, renunciar a todo y ponerte al lado de las cosas que crees que defiendes, ¿no? Que representas, ¿no? Y eso me parece sumamente esperanzador, ¿no? Nunca el partido está perdido, ¿no? Oye, interesante. Y ahora, escuchando los dos libros, ¿qué cosas en comunes tienen? Mm. Yo, no sé, a mí se me ocurren algunas, pero tú, Selene, Ahora, a mí lo que me llama la atención ahorita es que esta historia que había contado, o sea, me la imagino en muchas páginas, pero, o sea, pero como que imaginar un cuento Cortísimo, son cortito, 5 digo, páginas. ¿cómo Son hace 5. Borges Sí. para meter tremendas historias en unas cuantas páginas? Y yo recuerdo algo que él una vez comentó en una entrevista, creo, Borges, decía, yo para qué voy a escribir una novela si puedo escribir un cuentito y citar una novela que me he inventado. Sí, pues es verdad, tú sabes, sí, es que lo que dice, Es y aparte que cita, pone fuentes, te deriva incluso a lugares geográficos, ¿no? Sí. Como pasó en tal lugar y como dice tal autor y como tal experto, tal, ¿no? O como todo el mundo sabe, ¿no? Entonces,
Sí. Digamos, siempre te para sobre territorio firme, aunque sea una ficción brutal. Sí. ¿Y sabes lo que me has hecho pensar? Una idea que no había alumbrado. Es que el Aleph, que es uno de los cuentos, Borges lo describe como... El Aleph está dentro de una casa en Buenos Aires, ¿no? Ujú. Y él lo describe como el punto donde están todos los puntos, porque en un punto de la casa está el infinito, ¿no? Es como lo describe, ¿no? En ese punto está todo el pasado, todo el presente, todo el futuro, todas las caras, todos los lugares. Tú te acercas a ese punto y realmente puedes ver el universo, la historia, puedes ver todo, ¿no? Um, Hablando de eso, pero el Aleph como conjunto de cuentos son cuentos cortos, ¿no? Y cómo en tan poquitas páginas, o sea, adrede, ¿no? Adrede haces cosas muy pequeñas, pero que dentro suyo tienen el infinito, ¿no? Sí. Eso me Y, parece que también es y va parte haciendo trampa. Ese sí. cuento, específicamente de Aleph, cuando lo lees en diferentes... hace un ratito decíamos, ¿no? Cuando lees un mismo libro en diferentes momentos, el libro es otro, cambia. Ujú. ¿No? A mí me pasó que el Aleph al principio era la magia del punto, ¿no? Lo metafísico de eso. Pero después, ahora que lo releí hace poco, para mí es la decepción del protagonista, que la mujer que adoraba no lo adoraba a él. Entonces, ¿por qué? Porque descubre viendo la Aleph que él no era una persona que esa mujer quería. Entonces lo leí con otro giro, pero porque ya había asumido que el Aleph ya era un punto donde podías ver todo. O sea, tienes que leerlo varias veces Sí. para ir, Ujú. para ir descubriendo el poder que tiene ese cuento y sobre ese poder, de qué manera puedes reinterpretarlos N veces y N veces. El Sonsón, que en teoría es Pablo Neruda, digamos, o un pseudo Pablo Neruda, este, termina siendo no tan malo. Tienes un buen artista. El otro que se cree experto, digamos, no era tan así. Beatriz, que es una locura. Sí. Pero leerlo y releerlo es una cosa mala. Pero respecto al de Donoso, el de Donoso también tiene algo como eso. O sea, pero en extensión gigante, pero son 1000 formas de ver la realidad, Eso. ¿cierto? 1000 formas de ver la realidad sobre una cosa que no cambia nunca, que son las apariencias, por ejemplo. Él se Sí. para sobre una cosa, que en este caso es Aleph. Probablemente en este otro caso es, siempre vamos a cuidar las apariencias. Y para eso Sí. creamos mundos, ¿no? Y de mil formas, o sea, en ese mismo libro, como que hay varias pequeñas historias que reflejan lo mismo, el querer ocultar eso. Pero algo que ahorita, cuando hemos estado conversando, he notado es que, por ejemplo, cuando terminé de leer este libro de Donoso, o sea, pasaron días enteros en que seguía como interpretando, reinterpretando, o sea, como, porque tiene muchas alegorías y es como que vas descubriendo, y eso creo una razón más por la que me ha encantado este libro, que todo el tiempo estás descubriendo, y esto también es una metáfora de esto, y eso también, y como que vas interpretando y te dura muchísimo eso, porque es como que han capsulado mucho en cada historia. Y también creo que tiene eso en general Borges, que tiene esas historias tan cortitas, pero que te pueden dejar pensando mucho tiempo porque vas interpretando, interpretando, tiene mucho para... Y el manejo del tiempo. Por Sí, ejemplo, ahí tú estás hablando de la historia, imagino que el libro es una historia que sucede en mucho tiempo, ¿no? sí, no sé, es como... En realidad es como literal también es como una pesadilla en ese sentido. No se puede saber más o menos cuándo empieza, no puedes darte cuenta ni cuándo empezó ni cuándo terminó. Solamente te das cuenta que han pasado muchos años porque uno está joven o está viejo, pero es como estás perdido en el tiempo, no hay Y algo... si es un sueño lúcido, una pesadilla que el hombre lo trató de interpretar, Sí, en realidad es así, ya. porque Donoso cuenta en una entrevista que escribió esta historia a raíz de unos delirios que tuvo porque le inyectaron morfina por un tratamiento, no sabía que era alérgico. El asunto es que él llevaba años ya reuniendo como piecitas para armar este libro, porque el libro, bueno, él se inspiró para escribir este libro cuando vio a un chico deforme en un auto en Claro. Santiago de Chile en los años no sé cuántos, sí, 60, creo. 60. Sí. Sí, la cosa que dijo, y se dio cuenta que estaba en una limusina con un chofer súper adinerado, entonces dijo, wow, y a partir de ahí fue reuniendo un montón de piecitas, ¿no? Lo de las viejas, qué sé yo, pero no había, no, en su cabeza como que no había forma todavía de reunir todo, y pasaron así creo que décadas. Y luego cuando ya lo operan, le ponen morfina y él comienza a alucinar, tener delirios, entonces ahí es que reúne todo y le dio también esa forma de esos Claro. delirios, ¿no? Una de las cosas más alucinantes de autores consagrados, capos, y que son muy buenos escritores como Borges y Donoso, cada uno lo suyo, obviamente, es que van registrando sus procesos. Entonces, por ejemplo,
Donoso se han publicado hace poquito sus diarios. Y ahí te das cuenta lo loco que era. Pero el tipo era realmente escribía todo lo que sentía, pasaba. Sus cuadernos pasan de lo que siente por su mujer, por su amante, qué sé yo, y salta, y el siguiente párrafo era un ensayo o una prueba de cómo relatar una historia que está corriendo en su proyecto literario. Y vas viendo cómo el tipo avanza. Y Borges tiene ensayos que son maravillosos. Y los ensayos son como casi su forma de ver el mundo, como, ¿no? Como lo hizo Vargas Llosa con sus ensayos ¿no? El llamado a la tribu. Entonces, son como los statements de Borges, no están en sus cuentos, están en los ensayos, pero en realidad Borges es sus cuentos. Y ahí quería comentarles sobre el tema del tiempo, ¿ya? Porque tú le decías, Selene, ese cuento que acabas de mencionar, de leernos, o de mencionarnos, sucede durante toda una vida, pero son 5 páginas, Son 5 páginas, sí. ¿no? Y el tipo resume toda su vida en un momento en que decide volver a ser el mismo. Sí. Que por un lado puede ser a favor de Martín Fierro y la otra puede haber sido de otro, pero era su esencia, ¿no? Sí, es un maestro en ese sentido, Jorge Luis Borges. Bueno, yo he encontrado algo similar mucho con que era su amigo, ¿cómo se llama? El que era su mejor amigo de Jorge Luis Borges. Bueno, era buena mi vida casada, Vía Casares. sábado. Sí, pero eran ¿no? Sí. muy andaban muy juntos. He encontrado mucho. Yo lo he leído recién este año, Vía Casares, y he encontrado muchísimos parecidos Sí, con Jorge Luis Borges. Realmente parecía que se ponían un poco de acuerdo. Sí, tiene muchos libros escritos a la limón. Sí, sí. A la limón, sí. Está buenísimo. Bueno, creo que estamos espectacular, súper interesante. Recomendamos entonces El obsceno pájaro de la noche, de José Donoso, recomendado por Selene, y el Aleph, todo el libro, en específico el cuento es La biografía de Tadeo. la biografía de Cruz. Tadeo ¿Puedo Isidoro Cruz. comentar algo sobre Sí, claro. este libro? Sí, sobre este libro, o sea, lo que yo quisiera recomendar a cualquier persona que recién la vaya a leerlo, es que no busque sentido todo, que no le busque la lógica a Ah. todo, porque si tratas de entender, comprender, eso no tiene sentido, es como, y no lo vas a disfrutar, y te vas a quedar ahí como estancado, y posiblemente lo dejes, o no lo vas a disfrutar. Creo que esta experiencia hay que vivirla así, como un sueño, no tratar de buscar la lógica, simplemente tratar de experimentar, y después, ya creo que en las últimas páginas puedes ahí analizar un poco de realmente qué tenía sentido esto, qué sentido tenía tal cosa y tal cosa. Tratar de buscar la lógica al final, pero no durante, porque si no te vas a frustrar mucho. A mí me pasó al principio, que cuando lo empecé a leer como que me frustraba, pero ¿qué quiere decir este mudito? De verdad, si usted ha dicho lo contrario en la página anterior, ¿por qué está diciendo esto ahorita? Quiere decir que era una buena lectora, era una lectora que le da chance a los libros. A veces, de verdad. A menos en como había escuchado buenas recomendaciones, dije, vamos a insistir, pero, y me dejó esa gran lección a mí en este libro, de tener paciencia, de no querer como comprenderlo todo tan rápidamente, porque no siempre sea así, sino que hay que darle la chance a los libros. Muchas veces, o sea, yo recomiendo al menos, si un libro me genera dificultad, pero le veo algo de potencial, llegar hasta por lo menos la mitad o más, pero no abandonar la primera, como muchos dicen, que no sé, no. Me habría perdido me habría perdido también de libros de William Faulkner, me habría perdido todos, porque todos son así. Sí. Y creo que los mejores libros que he leído han sido así. Y después de esto, bueno, estoy leyendo ahorita Los Miserables y lo que puedo notar es que como he desarrollado más paciencia con este libro, ahora puedo disfrutar más de Los Miserables y en cada dato que no sé histórico, porque tiene pasajes muy históricos, ¿no? Ir buscar la historia y todo. Y me estoy demorando un siglo en leerlo, pero la verdad lo disfruto mucho más. Buenísimo. ¿Y en tu caso? En mi caso, para cerrar, yo les recomendaría que lean. Cuando lean se van a divertir, van a conocer nuevas cosas, pero yo les recomiendo que fundamentalmente lean para entenderse mejor a sí mismos, ¿no? Yo cuando leía el Aleph y estas ideas del infinito, trataba de pensar, para mí ya, ¿dónde realmente está el Aleph, no? Entonces yo razonaba que, de alguna manera, en mi corazón, en mi alma, en mi imaginación, en mis sensaciones, en mis sueños, ahí es donde soy infinito, ¿no? O sea, este poder de poder imaginarse vidas y formas, etcétera, lo llevo dentro mío, en mi interior, ¿no? Y ese es mi Aleph y yo lo poseo, ¿no? Es como que la idea que me queda luego de haber leído todo esto y es algo que me ayuda a entenderme mejor a mí mismo, ¿no? Me imagino que entonces al libro que siempre vuelves es al Aleph. En general vuelvo a muchas cosas, pero en una de ellas el Aleph sí, de todas maneras. ¿Y tú vuelves a algún libro?
La verdad, el que más se ha vuelto ha sido a Capote. O Ah, sea, Truman Capote. Truman Mira. Capote, a Sangre Fría, Señor en Tiffany's, como que no sé, son como un refugio de Señor en Tiffany's para de repente conectar con ciertos sentimientos, ¿no? De la protagonista de Holly, su angustia, su desesperación, sobre todo eso de tener un lugar donde te sientes a salvo de todo el mundo que era Tiffany's. Eso es lo que me llama una y otra vez de ese libro, y a Sangre Fría porque no sé, me parece sumamente impactante. Es un libro que no me canso, nunca me voy a cansar de leer. Nos presentarás entonces en alguna sesión del club, ¿no? Sí. A Capote. ¿Ya? No lo hemos presentado todavía. No. Sería bueno que alguien se atreva. Sí. Se atreva porque son difíciles. Listo, y muchas gracias por acompañarme en esta sesión de este programa que está arrancando. Y nos vemos en el club. De hecho, Sí, nos vemos. ¿vale? Gracias. 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 Encantado.